¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Mis experiencias con las brujas. Relato de King Daum, compartido en Reddit. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo, por parte de mi mamá, hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia quedara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso, cuando estoy cerca de familiares a los que sí les han pasado cosas así, me regañan cuando les pregunto por qué a mí no me ha pasado nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido, ni es algo que uno deba de estar buscando. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que, a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente, a mí me intentaron raptar las brujas cuando era un recién nacido. De esos intentos, hay dos en particular que siempre me han causado temor, por aquello del ¿qué tal si sí? La primera vez fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuela paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada, porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar, ¡El niño! ¡Se han llevado al niño! En eso, todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, pero salieron corriendo al frente de la casa, y allí estaba yo, a unos 2 metros del portón de frente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me cuentan que me había orinado y que tal vez por eso me habían dejado. La segunda ocasión fue cuando tenía como un año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera. En eso, ella vio a dos mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 m, y muy, muy gorda, ambas vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que ellas le decían, «Danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás». Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía cómo la jalaban hacia ellas, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría de mi familia somos cristianos, y dice que pasados unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que ella les dijo, querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso, relativamente, ya no me pasó nada. La tercera vez me ocurrió cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás, supongo que eso los hacía sentirse más seguros. En esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo. En eso, vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas,
Se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana. Pero por algún motivo no me deslumbró. Podía ver sin que me dañara los ojos. Y vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá. Cruzó la pared y se puso arriba de mi madre. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro. Vi, o mejor dicho, sentí cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y después otra vez a mí. Así fue por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo muy raro. La voz en el coche. Relato de DatCap5651, compartido en Reddit. En una ocasión íbamos, la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, y yo, en mi coche hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde como las 9 de la noche, y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto, unas cuantas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces prácticamente veníamos en silencio, y cada quien en sus asuntos. En eso, escuché una voz femenina que gritó ¡No! Pero se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté ¿No qué? Y ella me respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la verdad nos asustamos los dos, y comenzamos a mirar hacia afuera, a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el no. Pero estábamos solos en ese lugar, y no había nadie allá afuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros, y decidimos creer que había sido alguien que no habíamos visto, y decidimos ya no darle importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía, y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era, y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña, y le preguntó a mi novia esa misma mañana que me estaba contando todo, que si la niña era mi hija, o que quién era la pequeña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros. Así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escucháramos la voz en el coche. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.